Yung binigyan ni Chamame ng 100,000, pagbalik po dito wala na. At sabi nga noon, nanakaw na dun sa may bar. Kaya sa... Por eso me ha visto triste, porque cuando yo da dinero para él gastar, tomar, no comprar ropa, solo tomar, no comprar. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Nandito na po si Kuya Raul at binibisita po natin yung paupahang bahay ni Chamame. Tingnan po natin kung ano po yung mga natapos na ngayong araw. So pangalawang araw po ito ng paggawa po ng bubungan nila Chamame o yung pamakuan. At ito, grabe. Ang bilis nila magtrabaho. Pakita ko po sa inyo. Ay, kumusta po pala kayo mga kababayan ko? So nandito naman si Kuya Raul, ano pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. Na kung saan ay ito bilis natapos. Ayan po mga amigo, ito na po yung pangalawang araw na natapos sa bahay ni Tia Celsa. Ang sabi ni Tia Celsa, 2 linggo daw tatapusin. Pangalawang araw parang tapos na natin. Oo, ayan. Pero marami pa siyang kahoy kasi lalagyan pa to sa taas ito. Ayan. Parang pagkakapitan po ng kisame. Sobrang dami pang kahoy eh. Oh. Mainam po kasi matapos na yung yero kasi yung pamakuan at saka yung yero kasi magtatagulan na po dito. Grabe, sobrang laki no? Ayan po. Papakita ko sa inyo mamaya sa taas yung mga natapos. Ayan, hanggang dito yan. Oh. Tapos ito. Tapos nagtatanong po kung nasaan ang CR, papakita ko sa inyo. So ito po yung komedor, yung kanilang salas. Salas po ito. Tapos ito po ay kusina. Pagkatapos po ng kusina, meron pong daan dito o pintuan. Tapos ito yung sa pinaka-terrace niya sa labas. Magkakaroon po ng terrace dito. Ayan. Tapos dito po, pagpasok nyo, nandito yung mga kwarto. Sabi wala daw bintana. Wala po kasi talagang bintana dahil ang mga bintana nasa kwarto po. Pero hindi po siya mainit mga amigo. Alam niyo kung bakit? Dahil pagdating po ng kitchen, naka-open naman po siya. Ayan, may bintana naman po sa may harapan. Tapos, bawat kwarto, mayroon syempreng bintana. Ito po. Unang kwarto. May bintana dito sa unang kwarto. Tapos po, ito. Next po natin, pangalawang kwarto. Ayan. Pangalawang kwarto, may bintana po mga amigo. Ayan. Pangatlong kwarto, mga amigo. Ito po, ayan. May bintana rin siya. So, lahat may bintana. Tapos po mga amigo, ito po yung pang-apat na kwarto. Oh. Ayan, ito yung pang-apat na kwarto. So, 1, 2, 3, tapos 4 na kwarto. At dito po ang CR. Oh, yan, may CR po sila. Malaki po ang CR nila. Mas malaki pa po ta CR namin sa Pilipinas. Oh, di ba? Meron din siyang bintana. So, marami po kasi nagsasabi bakit daw walang butas yung bawat ay wala daw pong butas o wala daw pong mga bintana. Meron po. Tapos marami nagsasabi na hindi raw matibay, isang lindol lang daw po dito ay sigurado babagsak itong bahay ni Chamame. So hindi po, kasi dito po wala pong lindol na malakas talaga. Naka-experience kami ng lindol isang beses lang. And then hindi dito bumabagyo. Ang bagyo po dito na normal, yung parang napakalakas na ulan po sa atin sa Pilipinas tsaka hangin. Normal po dito yun na saglit na saglit lang po, siguro mga 1 oras, after nun aaraw na uli. Iba yung panahon dito. Kaya bagong punta mo dito sa Equatorial Guinea, maninibago ka kasi
ibang-iba yung panahon dito. Parang sa Pilipinas, pero minsan uulan tapos hapon ay aaraw na. Minsan naman po araw sa mula umaga hanggang tanghali, sa hapon uulan na. So hindi namin nararamdaman yung summer dito, pero may summer daw. Kasi umuulan din. Kagaya kahapon ay umaambon po. So ang dami ko pong paliwanag. Pero wag pong sabi po kasi ng iba na wala daw bintana, ganun. So papakita po natin mga amigo. So kung ano po yung itsura nito sa kabila po, ganun din. Ganun din po kalaki at ganun din po ang sukat. Kaya tú no morir. Ha? Kaya tú no morir. Cuando yo career? Cuando yo cayer? No, tú no. No, morir. Pag nahulog daw ako, di ako mamatay dito. Ewan ko sa iyo. So, umaakit po ako mga amigo sa napakataas na bahayan nila Tia Mami para makita po natin lahat ng mga pangyayari sa taas. Ayan po mga amigo, ito na po yung pangalawang araw na bahay na pinapagawa ni Tia Mami. Malapit na po matapos ang pamakuan. O, di ba? 2 araw pa lang po yan mga amigo. Paulino, ¿cómo está? Ha, Paulino? Sí. ¿Cómo está? Estoy bien. Estoy bien. ¿Trabajar qué hora? La mañanita hasta hoy. Hasta ahora. Desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuánto castel tú tomado? Ninguno, sin dinero. Ah, vale. Paulino. ¿Posible esto cuánto día va a terminar? Una semana, 2 semanas. Madera, sí. Ah. Eso va a terminar sábado. Sábado terminar. Pasado mañana, madera terminar. Ajá, después. El lunes empezar chapa. Lunes empezar chapas. Sí. Y chapa empezar lunes, la misma semana de lunes también terminar. Terminar. Sí. Solo 2 semanas y ya está. Sí. La verdad. La verdad. Pero Tia Mami ha dicho esto 2 semanas para terminar de madera. Pero tú hacer solo una semana. No? Isang linggo na tapos. Pero esto fuerte ha, Paulino. Fuerte. No va a caer. No. ¿Ah? No puede caer. Pero esto cuando terminar poner ¿cómo se llama? Aceite, ¿no? ¿No va a poner aceite? Se puede poner después de chapa. Después de chapas. Sí, uno dentro y pintando. Sí. Dentro pintando con el Después de aceite. Después de poner chapa. Después de aceite. Pagkatapos daw po yung yero, lalagyan ng oil. Para hindi anayin. Estoy triste. Porque no sé. Tengo Paulino aquí. Trabaja mucho desde la mañana hasta por la tarde. No quiere nada, ni comer ni nada. Estoy preocupada porque cuando yo le voy a dar dinero, solo tomar. Él sabe construir casa, albañil, carpintero, electricista, todo el trabajo, él sabe. Pero el problema es tomar. Por eso yo pido a Dios, por favor, para ayudarme a este hombre. Kasi cuando tú dar dinero después tomar. Solo este problema, sí. ¿no? Él va a ir a gastar dinero para tomar. Así. Vale. ¿Paulino tiene familia? Ya no tiene familia. No tiene familia. Su papá muchos niños, pero su mamá solo él uno. Su mamá morir. Mamá morir. ¿Papá? Papá también morir. Solo papá él. Hace 2 años morir. Morir. Sí, morir. ¿Él tiene niños? Mucho, tiene 17 niños. 17 niños. Todos los niños suelen. Pero él trabajar bien, ¿no? Sí, todo el trabajo. Tú quieres casa así, grande como piso. Él construye. Construir. Piso, grande, cerco, todo. Tú le llamas electricidad, luz, sabe. Tú le llamas baldosa para poner. Todo el trabajo sabe. Pero cuando dinero así, para mucho dinero tomar. Gastar. Si él entrar en el bar así, comprar un poco de bebida, persona coger su dinero así. Así. Él también saber poner baldosa. Sabe poner baldosa. Baldosa Casa, también. Piso, sabe. Sabe todo. Sabe poner luz así, picar, también luz. Todo. Pero el problema es tomar. Sí, yo le he hablado que hay que guardar dinero sufrimiento así, no para beber, para gastar así. Pero él no escuchar. Cuando da dinero así, solo bar, tomar, dinero terminar. Cuando entra al bar así, si tiene 100,000, entra en el bar.
Cuando beber vino un poco así, hasta dormir está. así, todo su dinero robado. Ajá, así. Pero él, bueno, él trabaja. Sí. Yo sé, porque yo he visto arriba Sí. 2 días, solo terminar. No terminar mucho, 2 días. ¿Ah? Cuando yo poner comida, yo llamo a Paulino, ven a comer, no quiere comer. Ah, no quiere comer. Solo beber. Solo beber. Beber. Tomar Solo sin tomar, comer. sin comer. Yo no enfadar con él, pero yo enfadar, porque ese dinero no para mí, para él. Él trabajar mucho fuerte desde la mañana hasta por la noche, con sol, trabajar, pero cuando pagar todo el dinero beber, por eso mi corazón enfadar. Y yo no puedo enfadar, pero mi corazón mal, porque el dinero, él sufre para dinero, así, pero cuando beber así dinero todo va. Él ya mayor, por eso le he dicho que no se puede. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at nakakalungkot lang din kasi dahil lahat po ng kinikita ni Paulino ay nauubos po sa pag-inom ng alak. Kaya kanina humihingi siya sa akin, sabi niya baka po pwedeng makabali, sabi niya. Kabibigyan lang po ni Chamame ng pera. Tapos yung pera po na dala-dala niya na ibinigay po ni Chamame nung paunang bayad po kasi ano po to para po tong pakyaw. Kasi si iba ang gumawa, sila Elvis bibigyan lang ni Chamame. Iba po kasi yung bayad ng bubungan. Hindi po siya per day. Kaya sabi, nung binigyan ni Chamame ng 100,000, pagbalik po dito wala na. At sabi gano'n, nanakaw na dun sa may bar. Kaya sabi ni Chamame, kaya pala pagpunta ko dito, malungkot si Chamame, sabi niya sa akin Ruel, sayang pera no. Ilang araw niya pagkatrabahuan to, ilang linggo, tapos mangyayari nanakawin lang yung pera. Pero sabi ni Chamame, ano ba magagawa niya? Naibigay niya na lahat ng pera. Pero syempre kasi yun yung bayad talaga, ano nga ang magagawa. Pero ang nanginaya kasi Chamame, ayun yung Chamame na may nasasayang na pera. So ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to. At sana maging okay si Paulino, hindi ganoon na lahat ng pera ay uubusin. Isipin nyo, nanakaw. Ilang araw niyang pagkatrabaho tapos pupunta ng bar, nanakawin lang yung pera. Grabe, iba. Sabi nga ni Chamame kanina sa akin kung siya yung kung siya lang yung magkatago ng pera ni Paulino, sigurado maiipon at maiipon. Pero wala ganun talaga. Ay nako. So ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at bukas po muli. At God bless po. I-update ko po uli kayo sa mga mangyayari po sa bahay ni Tia Celsa. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.